Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Burkina Faso suspendió el acceso a medios de comunicación occidentales que hicieron cobertura de un informe de Human Rights Watch en el que señala a la junta militar de ejecutar a 223 civiles acusados de colaborar con militantes yihadistas. La junta militar rechazó estas acusaciones. Cientos de personas muertas dejan las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que golpean a países del oriente africano como Tanzania y Burundi. Solo en Kenia 45 personas murieron este lunes tras el desplome de una presa. Hay expectativa en Níger por cómo y cuándo se llevará a cabo el retiro de las tropas estadounidenses que hacían parte de una operación antiyihadista y cuya presencia ahora es considerada ilegal por la junta militar que gobierna el país. El jefe del comando militar estadounidense dijo que en las próximas semanas anunciarán las medidas. Vamos a empezar en Burkina Faso porque aumenta la tensión entre la junta militar que gobierna el país desde enero de 2022 y la comunidad internacional tras la publicación de un informe de Human Rights Watch en el que se responsabiliza al ejército burkinés de matar a más de 200 civiles en un solo día el pasado 25 de febrero. Varios medios europeos han sido censurados en el país. El gobierno los acusa de ser imperialistas y apoyar la supuesta difamación de Human Rights Watch. El informe es de Samuel Salgado Castro. Nuestro medio TV5 Monde también fue suspendido por 2 semanas en Burkina Faso, anunciado en un comunicado por el Consejo Superior de la Comunicación. Esta periodista de TV5 Monde anuncia la suspensión de la cadena de televisión francesa en Burkina Faso por orden del gobierno local. Es otra de las cadenas francesas que se suman a la censura. El año pasado, Burkina Faso ya había suspendido la transmisión de France 24, Radio France Internacional y Le Monde. No solo TV5 Monde fue censurado recientemente, la cobertura de varios medios occidentales como BBC África y La Voz de América también fue interrumpida. El Comité de la Protección de los Periodistas exigió a Burkina Faso que levante la censura de la BBC y de La Voz de América. La razón de la censura, difundir el reciente informe de Human Rights Watch en el que se acusa al ejército de Burkina Faso de matar al menos a 223 civiles, entre ellos 56 niños, en aldeas del norte del país el pasado 25 de febrero. En la aldea de Nondín, los soldados habrían matado a 44 personas y más al norte, en Soro, a 179 personas. Estas violentas masacres cerca de la triple frontera con Mali y Níger hacen parte de una serie de operaciones contra insurgencia que el Estado burkinés está llevando a cabo contra grupos armados islamistas desde hace casi 10 años, según Human Rights Watch. En esta región del Sahel opera el Estado Islámico del Gran Sahara, que ha intensificado su violencia desde 2021. Estas masacres, uno de los peores abusos del ejército en Burkina Faso desde 2015, parecen ser una campaña militar generalizada contra civiles acusados de colaborar con grupos armados islamistas y pueden equivaler a crímenes contra la humanidad. Human Rights Watch concluyó la responsabilidad del ejército burkinés en las masacres del 25 de febrero a través de entrevistas por teléfono a 23 personas, entre ellas testigos y activistas de derechos humanos. Para la Junta Militar de Burkina Faso, esta investigación hace parte de una campaña de desprestigio internacional orquestada por medios de comunicación imperialistas. El gobierno se sorprende que mientras que la investigación está en curso para aclarar los hechos e identificar a los autores, Human Rights Watch haya podido, con una imaginación desbordante, identificar a los culpables y dar un veredicto que choca con el sentido común. En Burkina Faso gobierna una junta militar con Ibrahim Traoré a la cabeza desde los golpes de Estado de 2022. Las intensas lluvias que han golpeado el oriente de África desde hace un mes ya dejan cientos de muertos en Tanzania y también en Kenia, donde una fuerte corriente de agua arrasó con una aldea en el suroccidente del país, causando la muerte de decenas de personas. Las inundaciones también han afectado a más de 200.000 residentes de la vecina Burundi. Arrasada por agua y lodo. Con este paisaje despertaron los residentes de una aldea cerca de la ciudad de Mai Mahiu, en el suroccidente de Kenia, luego de que una fuerte corriente los sorprendiera durante la noche del domingo, causando la muerte de decenas de personas.
Toda mi familia estaba dormida. Mi esposa se despertó abruptamente después de haber recibido un fuerte golpe. Ella se levantó de la cama y se apresuró a ir a averiguar qué estaba pasando, y yo la seguí. El agua embravecida venía de atrás de la casa. Sonó como una bomba e inmediatamente nos arrastró. Recuperé el conocimiento por la mañana encima de un tronco arrancado de raíz. Hasta este lunes en todo el país ya se contaban más de 100 muertos a raíz de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que golpean el oriente de África desde hace un mes y que han afectado también la vecina Tanzania, dejando cientos de muertos y casas con el agua hasta el techo. Solía haber un puente en este lugar que llevaba al mercado de Moro, pero ahora el puente está bajo el agua debido a las inundaciones. Es arriesgado cruzar esta zona y muchas personas tienen que tomar botes para ir de un lugar a otro. En Burundi, más de 200.000 personas se han visto afectadas por las precipitaciones que son comunes entre marzo y mayo. Pero la situación se ha visto agravada por el fenómeno del Niño. Sigue la expectativa en Níger sobre cómo y cuándo será la retirada de las tropas estadounidenses que están presentes en esta nación africana y que hacen parte de una operación antiterrorista en la región del Sahel. El jefe del Comando Militar estadounidense para África, Michael Langley, anunció en una conferencia de prensa este lunes que durante las próximas semanas se anunciarán las decisiones sobre la modalidad de los retiros de los más de 1.000 efectivos, ya que todavía hay conversaciones en curso. La medida de Washington sigue a la decisión de la Junta Militar que gobierna el país de declarar ilegal la presencia de las fuerzas estadounidenses en medio del rechazo a las potencias extranjeras que se avivó tras el golpe de Estado del año pasado y que también provocó la salida de las tropas francesas. Vamos a Togo, que celebró este lunes elecciones legislativas. Los ciudadanos asistieron a las urnas para escoger a 113 miembros del Parlamento entre más de 2.300 candidatos. Son las primeras elecciones de este tipo desde que se aprobaron las enmiendas constitucionales que cambian el sistema de gobierno de uno presidencialista a uno parlamentario. El nuevo parlamento que resulte de estos comicios será el encargado de escoger al presidente. Los partidos de oposición esperan ganar escaños que le permitan desafiar al mandatario Faure Gnassingbé, quien gobierna el país desde 2005, después de suceder a su padre, y cuyo partido UNIR controla actualmente el legislativo. Con los cambios constitucionales, una eventual victoria de los oficialistas supondría la prolongación de Gnassingbé en el cargo. Se espera que los resultados se conozcan la próxima semana. Y para el cierre nos vamos hasta la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Allí nuestra compañera Lea Jurel conversó con la escritora Ghislaine André Ibiza sobre la presentación de su libro Pierre Noir, como se le conoce a las personas de origen francés que nacieron en países como Argelia durante el periodo colonial y que enfrentaron el rechazo de los argelinos durante la Guerra de Independencia. Ella misma, una Pierre Noir, habló sobre su historia y la elaboración de esta obra. Ghislaine Ibiza, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias, Lea, gracias al France 24 por invitarme, muchas gracias. Yo quería saber si fue difícil el balance entre la ficción y la realidad, sobre todo cuando uno escribe sobre su propia historia personal, sobre cosas que has visto, que viviste. Ese balance al nivel de la escritura, ¿cómo lo viviste? Lo que yo viví personalmente en Marruecos, Argelia, durante la guerra de independencia de Marruecos, lo transpuse a Argelia. Pero en realidad lo que yo viví personalmente en Marruecos fue algo muy similar a lo que pasó luego en Argelia. La misma violencia, el mismo terrorismo, bombas por todas partes, odio entre los nativos y los pieds noirs. Eso fue lo mismo que pasó luego, porque Marruecos fue anterior, fue lo mismo que pasó luego en Argelia, pero mucho más dilatado, mucho más demorado, que en Marruecos fue mucho más rápido el proceso de independización. Entonces, por eso esa transposición ya te ayudó un poquito también a tomar esa distancia, me imagino, porque pues el ejemplo de Argelia, como tú dijiste, tú no viviste en Argelia, pero conociste a mucha gente que igual vivió una historia similar a la tuya, que naciste en Marruecos. Sí, exactamente. Además porque mis padres también eran pieds noirs, mi mamá de Marruecos, mi padre de Argel, y mis abuelos paternos, los dos eran de Orán. Orán fue el epicentro de toda la guerra de Argelia. Entonces siempre tuvimos mucho contacto con toda la guerra de Argelia, al tiempo que vivíamos la de Marruecos.
Para terminar esa conversación, Ghislaine, te quería preguntar cómo te sientes a la idea, o sea, sabiendo que esta historia la estás llevando a un público que nunca seguramente había escuchado antes ni siquiera la expresión de Pied Noir, ese público colombiano en este caso, pero me imagino que después latinoamericano, me imagino que este libro va a circular, no sé, de México a Argentina. Sí, es un poquito lo que estoy buscando, porque lo que fue la guerra de Argelia, generalizando un poquito la guerra de todos los países de África del Norte, del Magreb, ¿sí? En épocas un poquito distintas, uno detrás de otros, es algo que aquí no se conoce mucho y es algo que fue muy, muy importante, no solamente para Francia, para Argelia, sino para todos los países, se puede decir, de Europa y casi del mundo entero, que tuvo enormes repercusiones a nivel geopolítico, se puede decir que del mundo entero, a la larga. Y entonces saber que este libro va a llegar a las manos de eso, lo que te decía, mexicanos, argentinos, colombianos, como eso que te hace sentir. Me hace sentir bien, con cierta satisfacción de poder transmitir ciertos mensajes. Me gustaría dirigirme especialmente a los jóvenes como universitarios de hoy en día, que yo creo que ellos no tienen ningún conocimiento o muy poco de Argelia, que pasó por allá, que eso, porque nos interesa, precisamente porque hay mucho desconocimiento de los jóvenes hacia lo que pasó en aquellos países que hoy en día ya es fácil, uno va a Marruecos de turismo a todas partes. Hace 50, 60 años no era lo mismo. Bueno, entonces esperamos que este libro va a llegar a las casas de todos esos jóvenes para que puedan descubrir esas historias y la historia de Sabine y Rachid. Muchas gracias, Ghislaine. Gracias, Lea, con mucho gusto. De esta manera despedimos este episodio de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.